él ve que hay posibilidades de adquirir un terreno en la colonia de San Pedro del Atuel y hace las gestiones y bueno, se viene acá, se construye su casa con sus manos de quincha, ¿cierto? De ramas, barro, una casa muy precaria. Y a través de una revista anarquista que había en Buenos Aires en ese momento, La Campana de Palo, él hace un llamado a todos los secuaces de Tolstói que quieran vivir en comunidad. Dice, yo tengo aquí terreno disponible. A ese llamado acuden muy pocas personas, realmente. Y bueno, eso tal vez sea un motivo por el cual la colonia no prosperó tal vez en la medida que él hubiera querido. Estamos hablando del año 24, 1924. Es el único caso documentado en Argentina de una colonia tolstoyana y uno de los pocos de Sudamérica. En Chile, por ejemplo, hubo intento de 2 colonias tolstoyanas nomás, un tiempo antes, a principios del siglo XX. Y en Argentina la única colonia documentada es esta que intentó armar a Woodcock. Bueno, él en la finca trataba de vivir, obviamente, en la manera tolstoyana y tenía un baño de vapor, o sea, un estilo de vida que pudiera estar de acuerdo con esta filosofía tolstoyana bueno, el vegetarianismo y de la salud, de la medicina natural, un tipo de vida sana, la eutrofología. Entre sus documentos hay muchos, incluso hay revistas que él compraba de eutrofología. Eutrofología sería la forma, a ver, del buen comer, del comer sano. Y a través de justamente de las comidas curar el cuerpo. Algo que en ese momento no estaba tan difundido aquí en la Argentina. Él compraba este material por suscripción a España. Él, bueno, se va insertando ahí en su medio de Carmenza. Él le enseña a leer, a escribir, incluso un extranjero, enseñando castellano a la gente del lugar, a los niños del lugar, enseña matemáticas también, pero obviamente no puede, después de una vida dedicada a la música, no puede abandonar esa actividad y decide crear en el año 1928 un conservatorio en la ciudad de Alvear, que realmente es un hecho curioso, podríamos decir, porque en ese momento los conservatorios estaban en las ciudades grandes, las ciudades importantes. Alvear era una ciudad muy chica, muy periférica, y un conservatorio ahí era algo como muy, digamos, un poco extraño. En una ciudad en donde realmente no había habido una actividad musical previa en lo que se refiere a música académica. Entonces él crea el conservatorio, que pensaba nombrarlo Glinka, pero finalmente decide ponerle Schubert, porque ese año era el centenario de la muerte de Schubert, y además porque era un compositor mucho más conocido para la gente acá que un compositor ruso como Glinka, que no era realmente un compositor tan famoso en esta zona. Y a partir de ahí él empieza a trabajar con el objetivo de trabajar al nivel de un conservatorio europeo. ¿Cuál es el problema con el que se encuentra? No hay, obviamente, en Alvear gente que pudiera ejercer como profesor en el conservatorio. Entonces, él da clases de todos los instrumentos, de piano, violín, violonchelo, guitarra, bandoneón, acordeón, armonio, trombón, canto, composición, más las otras materias comunes, ¿cierto?, para todos los alumnos, como armonía, historia de la música, teoría y solfeo.
o sea que él es el único profesor de todas las materias y todos los instrumentos dentro del conservatorio. Ahí vemos que en realidad su objetivo de venir a descansar no era así, o sea, veíamos que hemos podido ver sus horarios, su horario diario, mensual, podríamos decir, en donde daba clases, desde días que daba clases de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, y sin embargo él seguía viviendo en Carmenza, se venía todos los días desde Carmenza a la ciudad de Alvear y volvía a Carmenza, no descuidaba su finca que no solamente tenía cultivado, tenía también colmenas y fue una de sus actividades principales dentro de la finca, la apicultura. Y bueno, y se preocupó por hacer también de Alvear una ciudad que conociera la música, que tuviera la experiencia con la música, organizaba conciertos anualmente con todos sus alumnos. Realmente pasaron, yo tengo contabilizado aproximadamente unos 200 alumnos que ha tenido, que pasaron por el conservatorio. Y él todos los años hacía un concierto con sus alumnos y después cuando se establece el 22 de noviembre como Día de la Música, en la década del 40, él empieza a hacer la celebración del Día de la Música, es él como designado desde Buenos Aires como el responsable por los actos del Día de la Música, no solamente del sur mendocino, sino podemos decir que de Mendoza, porque acá en la ciudad de Mendoza no se festejaba por ahí el Día de la Música y sí se estaba festejando ya en Alvear. Cuando analizamos la música, las obras compuestas por Abutkov, vemos que las obras que él compuso estando en Alvear son obras más sencillas, más accesibles, y eso no tenemos que verlo como una involución en su estilo, sino en realidad es una forma de adaptarse al medio. O sea, en un lugar en donde nunca se había escuchado música académica, no podía obviamente interpretarse obras muy contemporáneas, disonantes, extrañas, o sea, tenía que apelar a un repertorio clásico, romántico, Beethoven, Bach, que fuera más accesible para el oyente, y su técnica musical también de composición de sus propias obras, adaptarlas un poco a ese estilo, porque no había oyentes preparados para escuchar música muy disonante o contemporánea, como la música que había en ese momento, pero además, ¿quiénes iban a ser los intérpretes de esa música? Sus alumnos, él y sus alumnos. Entonces, podríamos decir que la música que él compone en Alvear, en algunos casos tiene un objetivo didáctico y en otros obras que puedan ser de fácil acceso para la interpretación de sus alumnos y también que sean fáciles de escuchar. Esto tiene que ver también con algo que para mí es importante tener en cuenta y que fue uno de los objetivos también de nuestro trabajo de poner en valor todo lo que fue su vida y su obra, porque Abutkov murió en el 45 en Alvear y prácticamente después de su muerte como que quedó olvidado. Después de la muerte de Abutkov, prácticamente quedó en el olvido y no se sabía qué pasaba con su archivo. No estaba entre todo esto que es llevado al museo, todo el material de él, quedaba en la propiedad, en lo que había sido la propiedad de Abutkov, un conjunto también de documentos,
muchos de ellos enterrados en el barro, ¿no? Porque como a la casa le sacaron las chapas del techo, estaban para otra cosa seguramente, entonces se empezó a llover, empezó a arrastrar el barro de las paredes, se creó como una capa de barro en el piso, que está casi siempre húmedo porque no le da el sol, y arrastró los documentos. Entonces es como una capa de barro con papeles entre medio. Y bueno, hicimos algunos viajes con Cristóbal Sureda hasta la finca para poder, y pudimos extraer más material, más documentación de ahí. Después obviamente hubo que secar todo este material que estaba con tanto barro, y bueno, a partir de ahí ya con el archivo, podríamos decir, completo en la posibilidad de los materiales que estaban en el momento, entre lo que se dio primero más los que se pudo sacar después, empezamos con la tarea de catalogación de todo ese material, porque eran papeles mezclados, y poder identificar, por ejemplo, habían partituras, hojas de partituras sueltas que tuvimos que, bueno, unirlas y tratar de identificar qué tipo de obra se trataba. Y a partir de ahí empieza, digamos, junto con la investigación está, digamos, nuestro objetivo con la investigación era también poner en valor todo esto y hacer conocer. Es una música que merece ser conocida, no solamente porque es una música que tiene su valor musical en sí, sino también porque yo considero que Abudkov se lo merece. O sea, él fue un ejemplo de vida para mucha gente y fue una influencia muy importante. Entonces empezamos a interpretar esa música, hicimos conciertos en Alvear, aquí en la ciudad de Mendoza, en Buenos Aires, en Mar del Plata, y ahora he tenido la posibilidad de difundir quién fue Abudkov en Rusia. Entonces hay un interés desde algunas instituciones rusas en Abudkov, y de poder hacer conciertos en homenaje a él y exposiciones, que bueno, eso está planeado para este año y el año que viene.